Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Esta semana vamos a hablar de la soledad, más en concreto de cómo la soledad llevó a una psique enferma a asesinar a más de una docena de hombres jóvenes para que no lo abandonasen. Hoy vamos a hablar de Dennis Nilsen, el hombre que mató por compañía. El 9 de febrero de 1983, Dennis Nilsen volvía a su casa después de un día normal de trabajo en la oficina de empleo de Kensington Town en Londres. Pero ese día no se presentaba como un día ordinario. Junto a otros vecinos del inmueble donde vivía, al norte de Londres, en la Crowley Gardens, se habían quejado de un fuerte bloqueo en las tuberías del baño y sabía que muy probablemente cuando llegase a casa se estaría investigando. Sabía, sin embargo, que el bloqueo lo había causado él y que muy probablemente cuando llegase a casa iba a tener que lidiar de una manera o con otra con este pequeño inconveniente. Y no estaba equivocado. Cuando llegó a su casa se encontró a 2 oficiales de policía y algunos otros funcionarios esperando por él. Querían interrogarle acerca de unos restos de huesos y carne humana que se habían encontrado en la fosa séptica del edificio y que pensaban, por las indagaciones que habían hecho en el edificio, que venían de su piso. Nilsen mostró desagrado y los dejó entrar en su casa y notaron al instante un olor nauseabundo. Nilsen volvió a preguntarles: ¿por qué estáis interesados en hablar conmigo simplemente por un bloqueo en las tuberías? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y ellos le dijeron: déjate de rollos, Nilsen, y dinos dónde está el cuerpo. Y sin más rodeos, Nilsen dijo: bueno, hay un trozo ahí en la alacena de la cocina, hay otro trozo aquí en este armario. Podéis ir mirando. Los agentes, obviamente, abrieron los armarios que le había indicado Nilsen y encontraron bolsas de plástico e incluso bolsas envueltas en una cortina bastante gruesa, que olían nauseabundamente, olían a descomposición. Nilsen había intentado camuflar este olor que ya inundaba toda la vivienda, colocando barras de desodorante al lado de las bolsas, pero ya vemos que no ha causado ningún efecto, el olor era apabullante. Y ante la evidencia, Nilsen no pudo hacer otra cosa que rendirse y decir: sí, hay cuerpos, como veis, y os voy a contar todo lo que ha pasado, pero no lo hagamos aquí, hagámoslo en la comisaría. Montaron a Nilsen en el coche y allá se fueron, de camino a la comisaría de policía a tomar su declaración. De camino a la comisaría intentaron de alguna manera hablar un poco más con él. Le dijeron: dinos, Nilsen, ¿cuántos cuerpos hay en tu casa? ¿Hay 1 o 2? Y él, impasible, mirando por la ventanilla del coche, le dijo: creo que son entre 15 y 16 desde 1978. Esta transparencia y claridad es casi dolorosa y nos hace pensar cómo un hombre como Nilsen, que parece tranquilo, relativamente educado y amable, ha llegado a algo así. Pues para eso tenemos que conocer su historia. Dennis Nilsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, una localidad situada en Aberdeenshire, en Escocia. Su madre era Elizabeth Judy White y su padre era Olaf Magnus Morsheim, un soldado noruego que luego adoptó el apellido Nilsen. Juntos tuvieron 3 hijos. El mayor era Olaf Jr., el segundo era Dennis y la tercera es la hija Silvia, la pequeña. Pero el matrimonio de los padres de Dennis Nilsen no era un matrimonio feliz. El padre, como decimos, era un soldado y se pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Estaba más dedicado a su vida militar que a su vida de familia. Y Elizabeth raramente lo veía por casa. Y cuando se veían, sus interacciones no eran de lo más satisfactorio, por lo menos para Elizabeth. Ella quería otra cosa. Alrededor del año 48 se dio cuenta de que se había lanzado demasiado rápido entre el matrimonio. Habían estado de novios escasamente 2 años antes de casarse y se dio cuenta de que esto en realidad había sido un error porque no conocía a su marido tan bien como ella pensaba que lo conocía. Así que en el año 1948 se divorciaron y Elizabeth se fue a vivir con sus padres, llevándose a los 3 niños con ella. Dennis Nilsen recordaría su vida familiar durante estos años como con interacciones bastante frías entre la familia y una relativa pobreza, ya que el abuelo materno era pescador y era el único que proveía en realidad para la familia. Vivían en un pueblo pescador y no había mucho más que hacer. Entonces él vivía entre este ambiente de pobreza, tristeza, frialdad, pero pese a todo él sabía que había momentos felices y disfrutaba enormemente los picnics que hacían de vez en cuando con su familia y había momentos buenos. De hecho, su abuelo, aunque era relativamente frío con él también, pasó a ser una figura paternal con
gran importancia para Dennis Nilsson en aquellos primeros años de vida. Y probablemente la muerte de su abuelo, cuando él tenía 6 años, marcó un punto de inflexión en un niño que ya en aquel momento era bastante reservado y bastante callado. Y todavía se ensimismó más, se encerró un poco más dentro de sí mismo cuando pasó la muerte de su abuelo. Probablemente también por cómo ocurrió. Su abuelo era pescador y llevaba años sufriendo diferentes problemas de salud. Y un día, estando en alta mar, con 62 años de edad, sufrió un ataque al corazón que lo mató en el momento. Sus compañeros de embarcación lo llevaron a la costa para proveerle un entierro y le devolvieron el cuerpo a su familia. Como es común en muchos pueblos pequeños alrededor del mundo, el cuerpo se sitúa en un velatorio. Y Nilsson no se dio cuenta de que su abuelo había fallecido hasta que su madre, después de preguntarle si quería ir a verlo, lo llevó al velatorio y lo dejó frente al cadáver de su abuelo. El pequeño Dennis, de 6 años, se estaba encontrando por primera vez con la muerte y nadie le había explicado lo que estaba ocurriendo. Simplemente su madre lo llevó allí sin haberle dicho lo que le había pasado a su abuelo y le dijo que su abuelo se había ido. Eso es toda la explicación que Dennis recibió. Este apartado en su vida fue muy probablemente algo que le marcó de por vida. Un niño tan pequeño que no entiende una situación tan dura, muy probablemente haya creado sus propias ideas y fantasías al respecto. Unos años más tarde, en 1954 o 1955, no se sabe con seguridad, Dennis Nilsson iba a tener su propio encuentro con la muerte. Durante uno de sus frecuentes paseos por la playa en soledad, decidió bañarse en el mar. Y mientras estaba nadando por algún motivo, empezó a sentir que no podía nadar y que no podía salir del agua. Mientras luchaba por su vida, sin embargo, con todo el miedo que sentía, le sobrevino una tranquilidad enorme en un momento dado, pensando en que su abuelo iba a venir a rescatarlo. Esto, por supuesto, era algo que no iba a pasar y Nilsson lo sabía conscientemente, pero quizás fueron trucos de su mente para, quién sabe, para sobrellevar un momento trágico como aquel. Sin embargo, él iba a tener suerte e iba a ser rescatado del agua. Un joven que estaba en la orilla y vio lo que estaba ocurriendo, se lanzó al agua y salvó a Nilsson, llevándoselo a la orilla y salvándole la vida. Pero según Nilsson, eso tampoco fue una situación completamente ordinaria dentro de lo poco común que es ahogarse o casi ahogarse en el mar. Según dijo, él estaba inconsciente y cuando recobró la consciencia, vio que el joven que lo había rescatado se estaba masturbando encima de él. Esto, por supuesto, no sabemos si es un hecho real o si esto ya era parte de unas fantasías que se estaban generando dentro de la psique de Dennis Nilsson. El caso es que pasan los años y cuando llega a la pubertad se da cuenta de que hay un hecho que todavía lo aísla más de los demás. Ya no era solo su temperamento tímido e introvertido, sino además se había dado cuenta de que muy probablemente era gay. En aquel momento, ser gay no era algo que estuviese para nada aceptado ni bien visto, y él sentía que tenía que ocultarlo, no podía mostrarse como tal ante la sociedad. Y bueno, para probar un poco cuál era en realidad su orientación sexual, de vez en cuando sometía a su hermana pequeña a tocamientos que no debería haber hecho, simplemente para darse cuenta de si era algo que le gustaba o no le gustaba tocar a una mujer. Esto de alguna manera le hizo pensar que quizás no era gay, sino que era bisexual, pero en realidad se estaba engañando a sí mismo, su orientación sexual estaba muy clara. Y en alguna ocasión, esta conducta también la llevó a cabo con su hermano mayor. En alguna ocasión, cuando los dos estaban compartiendo cama y su hermano estaba dormido, él volvió a tocar a su hermano de forma inapropiada y su hermano se dio cuenta. Su hermano, aunque estaba dormido, había notado estas incursiones nocturnas y no le faltó tiempo para meterse con su hermano delante de otros amigos e insinuar sus tendencias sexuales. Este ambiente generado, sumado a la falta de posibilidades de un pueblo marítimo triste y gris en el norte de Escocia, donde no tenía ningún tipo de prospección de futuro, decidió a los 14 años que lo mejor para él, la única opción que tenía de salir de la pobreza en la que estaba sumido era alistarse en el ejército, y así lo hizo. Quería ser chef en la Armada, y se alistó con un contrato de 9 años, empezando en septiembre de 1961. Empezó trabajando en el Army Catering Corps, en las barracas de St. Oma, en Aldershot, Hampshire, y su rendimiento militar fue ya desde las primeras semanas espectacular. Su formación, al parecer, había sido una época maravillosa para él, ya que
años más tarde dijo que esos 3 años de entrenamiento habían sido sin duda los 3 mejores años de su vida. Con la Armada sirvió en varios frentes. Estuvo en Alemania Occidental, estuvo en Berlín Occidental, estuvo en algún lugar en Inglaterra. Pero lo más interesante quizás de esta época es que él empezó a investigar sus tendencias sexuales. Estando en la Armada tampoco podía abiertamente declararse gay, era algo que tampoco podía hacer de ninguna manera, nadie lo iba a entender e iba a ser un paria. Evitaba por todos los medios ducharse con sus compañeros para evitar una posible erección que lo fuese a descubrir y, por supuesto, evitaba cualquier tipo de conducta que pudiese ser sospechosa para sus compañeros. En uno de sus últimos destinos con la Armada, tuvo la oportunidad de disfrutar de una habitación para él solo. Es aquí donde empezó a desarrollar unas tendencias con las que ya había fantaseado anteriormente, y eran tendencias necrofílicas. Tumbado en su cama desnudo, colocando un espejo de una forma estratégica, con la cual no podía ver su cabeza, pero de alguna manera parecía que era el cuerpo de otra persona el que estaba viendo, utilizaba su propio cuerpo como si fuese el cuerpo de otra persona. Una persona que no estaba viva. Y esa, al parecer, era la manera más placentera para él de encontrar algún tipo de satisfacción sexual. Así que estos años de servicio militar son realmente importantes en la vida de Dennis Nilsson, ya que le ayudaron a desarrollar un poco más la aceptación de su condición sexual y empezó a darle forma a unas fantasías que ya habían estado rondando en su cabeza, pero que ahora de alguna manera estaban cobrando una forma más vívida. En 1972, después de 11 años de servicio, decide retirarse y se va a vivir de nuevo con su familia, que ahora estaba viviendo en la localidad de Stralsund. Durante este tiempo con su familia, su madre le hizo saber que estaba preocupada por la falta de compañía femenina que presentaba Dennis. Y de alguna manera parece que su familia sospechaba que podría ser homosexual. En una ocasión, su hermano Olaf lo invitó a acompañarlo a él y a un par de amigos a ver un documental sobre hombres gays. Tras el documental tuvieron una discusión en la que Dennis Nilsson estaba a favor de los derechos de los homosexuales y su hermano, de mente bastante cerrada, por la época seguramente, se lo tomó como una declaración abierta de que él era gay. Que lo era, pero probablemente la intención de Dennis Nilsson no era salir del armario en ese momento. Olaf no dudó en comunicarle su opinión a su madre, y a raíz de este incidente, Dennis Nilsson no volvió a hablar ni con su madre ni con Olaf durante muchísimos años. Tras este breve periodo de tiempo viviendo con su familia de nuevo, decide que Stralsund no es para él y que quiere probar suerte en Londres. Esta vez quiere ser oficial de policía. Y en diciembre de 1972 se muda a Londres para enrolarse con la Policía Metropolitana y empezar su entrenamiento. Tras 3 meses de entrenamiento se une al cuerpo de policía de Willesden Green, pero no era para él. Se dio cuenta de que su trabajo de policía de alguna manera interfería con sus planes vitales y tenía que buscar otra carrera, así que en agosto de ese mismo año deja el cuerpo. Su padre había fallecido recientemente y les había dejado a cada uno de sus 3 hijos 1000 libras, que en aquella época debía ser bastante dinero, y esto le ayudó a tomar la decisión. Además, había tenido una fallida relación amorosa y se encontraba en un momento en su vida que necesitaba un cambio. Así que entre diciembre de 1973 y mayo de 1974, cuando empieza a trabajar como funcionario público, trabaja como guardia de seguridad. Una noche de noviembre de 1975, Nilsson conoce al joven David Callahan, de 20 años, a la puerta de un pub. El joven estaba siendo encarado por algún desconocido y Nilsson lidió en la disputa y ayudó al joven a librarse de la pelea. Esa noche la pasaron bebiendo y charlando, y el joven le contó a Nilsson que acababa de llegar a Londres, que no tenía empleo, que era gay y que vivía en un hostel. La noche debió ser fantástica porque a la mañana siguiente los dos decidieron que tenían que ir a vivirse juntos y buscar una casa más grande donde los dos pudieran convivir tranquilamente. Y dicho y hecho, pocos días después habían encontrado la casa del 195 de Melrose Avenue, donde vivirían juntos durante unos cuantos años. Su piso del 195 de Melrose Avenue era una planta baja que daba directamente al jardín del edificio. El jardín en principio era para uso de todos los vecinos, pero Nilsson decidió hablar con el casero y pedirle que restringiese el uso solo para ellos.
Y bueno, se lo concedió. Cuando llegaron al piso para mudarse, se dieron cuenta de que en teoría debería estar completamente amueblado, pero no era del todo así. Faltaban demasiadas cosas y el único que tenía la opción de proveerlas era Dennis Nilsen, ya que David Gilligan no tenía absolutamente ninguna fuente de ingresos y no tenía dinero para pagar absolutamente nada. Esta sería una constante durante su relación y esto haría que Dennis Nilsen resintiese a su compañero. Por este y más motivos, el resentimiento fue creciendo dentro de Dennis Nilsen y la superficialidad de su relación, que no estaba forjada en absolutamente nada porque se habían conocido semanas, meses antes, empezó poco a poco a ser más evidente. Hacían vidas prácticamente separadas, vivían en camas separadas, apenas tenían relaciones sexuales. Podría parecer que era una relación en la cual David Gilligan estaba aprovechándose un poco de la solvencia económica de Dennis Nilsen para tener un lugar donde vivir y ciertas comunidades. También era frecuente que los dos, cualquiera de ellos, llevase acompañantes a la casa, lo cual ya era un signo aparente de que esa relación no estaba demasiado bien, porque esto no había sido un acuerdo entre ellos, había pasado de forma natural con el desintegramiento de la relación. Así que después de una discusión especialmente acalorada, David Gilligan dejó la casa en septiembre de 1977, dejando a Dennis Nilsen sumido en una absoluta soledad y tristeza. Esta relación y abandono causó mella en Dennis Nilsen. Y bueno, a finales de 1978, después de haber intentado varias relaciones con otros hombres, había llegado a la conclusión de que era una persona inadecuada para vivir con otra gente, que él no estaba hecho para vivir en pareja. Así que esto lo llevó a pasar demasiado tiempo en el trabajo, a hacer horas extra y a generar malos hábitos como podría ser el abuso del alcohol y pasar demasiado tiempo en bares. Y así es de alguna manera como empieza la historia criminal de Dennis Nilsen en los bares. Su primera víctima caería en diciembre de 1978. Sería un joven de 14 años llamado Stephen Holmes y lo conoció en uno de estos pubs a los que él iba asiduamente a beber y olvidar. Él había ido al bar con la idea de que tenía que buscar compañía y estar con alguien fuese como fuese. Él iba con una idea muy clara y parece que el joven Stephen estaba por la labor y se fue a casa con él. Dennis se lo había llevado a su casa con el pretexto de beber un poco más de alcohol y escuchar algo de música. Y eso hicieron, escucharon música, bebieron más alcohol y se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, cuando Dennis Nilsen se despertó y vio al joven Stephen a su lado, pensó: ojalá no se fuese nunca, tengo que hacer algo para evitar que se vaya, él se va a quedar conmigo quiera o no. Y bueno, decidió que la única manera de asegurarse de que no se iba a ir era estrangulándolo. Así que cogió una corbata, la enroscó alrededor del cuerpo del joven Stephen y lo ahogó. No consiguió, sin embargo, matarlo por asfixia, lo dejó inconsciente y terminó el trabajo sumergiendo la cabeza de Stephen en un cubo lleno de agua. Cuando Stephen había perdido la vida, lo llevó a la bañera, lavó su cuerpo con cuidado y se pasó un rato acariciándolo. Durante el tiempo que el cuerpo presentó el rigor mortis, es decir, que el cuerpo estaba tieso, que no era fácilmente manipulable unos cuantos días, Dennis Nilsen lo mantuvo en la cama con él, masturbándose encima del cuerpo, acariciándolo y durmiendo a su lado. Una vez que el rigor mortis desapareció, levantó los tablones del suelo de su casa y guardó el cuerpo allí como si se tratara de un cofre. Esta rutina, con alguna que otra pequeña variación, iba a repetirse otras 13 veces en esta vivienda. Dennis Nilsen iba a coger el hábito de llevarse a su casa jóvenes que encontraba en bares, a veces los encontraba en la calle, y se los llevaba a su casa para que le diesen compañía durante un rato. Al darse cuenta de que era para un rato, de que esta gente tenía su vida y lo iban a abandonar, como ya lo habían abandonado previamente, decidía que no podía ser así, tenía que tomar control de la situación y tenía que hacer que se quedasen con él para siempre. Su modus operandi era más o menos siempre como el que hemos contado con Stephen Holmes. Los llevaba a su casa, los estrangulaba y si no morían de estrangulamiento, los ahogaba en un cubo de agua o directamente en el agua de la bañera. Una vez que el joven estaba muerto, lo desvestía con cuidado, lo metía en la bañera, le ofrecía su ritual de limpieza, lo lavaba cuidadosamente con mucho cariño, lo secaba, le ponía ropa interior y calcetines y lo tumbaba junto a él en la cama. Por lo general, pasaba una serie de días con el cuerpo en la cama,
mantenía relaciones sexuales con el cuerpo, aunque él ha dicho que en ninguna ocasión llegó a penetrarlos, pero tenía por costumbre masturbarse y tener algún que otro tipo de relación sexual con el cuerpo. Por lo general, le gustaba dejarlos amontonados debajo del suelo de su casa. Levantaba los tablones y lo metía allí, pero solo tenía espacio para 4 cuerpos allí en el espacio del suelo. Así que en algún momento que tuvo demasiadas víctimas a la vez en la casa, alguno de los cuerpos fue introducido en maletas que estaban allí de algún inquilino anterior. Cuando tenía demasiados cuerpos, o cuando los cuerpos empezaban a mostrar demasiados signos de descomposición, tenía que librarse de ellos. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, tenía un jardín. Entonces lo que hacía era preparar una hoguera, poner algún que otro neumático para enmascarar un poco el olor de los cuerpos quemándose, y los quemaba allí. Pero antes de quemar los cuerpos, tenía que desmembrarlos. Y bueno, para esto le vino muy bien la experiencia como cocinero que ganó durante su tiempo en la Armada. Parece que sus habilidades con el cuchillo eran muy buenas y con un poco de práctica consiguió desmembrar los cuerpos de los jóvenes en bastante poco tiempo, con bastante habilidad. Aunque según contó, también fue difícil para él en algún momento. Los cuerpos descompuestos olían bastante mal y en ocasiones tenían gusanos adheridos a ellos, y esto alguna que otra vez lo hizo vomitar mientras llevaba a cabo la tarea. A veces, cuando los restos no eran muchos, trozos de carne o algún que otro órgano interno que había sacado del cuerpo, lo metía en alguna bolsa y lo tiraba a la basura. De hecho, en alguna ocasión algún perro lo cazó y alguien vio lo que había en los contenidos de la bolsa y, al no estar muy seguros, prefirieron pensar que eran restos animales que alguien había tirado y no órganos humanos de algún adulto que había sufrido bastante mala suerte. Es interesante destacar que la segunda vez que Dennis Nilsen intenta matar a una víctima fue el estudiante de Hong Kong Andrew Ho, que también conoció en un pub en la noche londinense. Pero mientras estaba siendo estrangulado por Nilsen, Andrew consiguió zafarse y escapar y lo denunció a la policía. La policía, por supuesto, le tomó declaración a Nilsen, y Nilsen declaró que lo que había ocurrido era simplemente que habían intentado realizar una fantasía sexual en la cual Andrew Ho era estrangulado y que de alguna manera el joven se había asustado. Por algún motivo, no se sabe muy bien por qué, quizás porque no quería publicidad o no quisiese que mucha gente se enterase. Al final, el joven estudiante no lo denunció, lo dejó correr. Y bueno, posiblemente Andrew Ho no fuese consciente de lo sortudo que era, de la suerte que había tenido de haberse librado, porque, como he dicho, muchos otros no lo consiguieron. En la casa del 195 de Melrose Avenue murieron Stephen Holmes, Kenneth Ockendam, Martin Duffy, 4 jóvenes que no han podido ser identificados, William David Sutherland, un chico que solo ha podido ser identificado como Scott, un chico solo identificado como English Skinhead, un chico al que él llamaba Belfast Boy, y Malcolm Barlow. Hacia finales de 1981, el casero de Dennis Nilsen le comunica que quiere hacer unas reformas en la casa y que tiene que mudarse. Él al principio no está muy por la labor de dejar el piso, pero el casero le ofrece una cantidad de dinero y Nilsen al final decide irse. Pero claro, antes de hacerlo, antes de mudarse, tiene todavía que librarse de un cuerpo, el último cuerpo que todavía tenía en el piso. Era el cuerpo de Malcolm Barlow, que iba a sufrir la misma suerte que sufrieron los demás. Iba a ser descuartizado e iba a ser quemado en la hoguera junto a los neumáticos que Nilsen había preparado para esto. El 5 de octubre de 1981, Dennis Nilsen se muda al número 23 de los Crawley Gardens, un barrio extremadamente, dolorosamente tranquilo del norte de Londres. En esta vivienda mataría a 3 personas más e intentaría asesinar a otros 2 chicos que escaparían de sus redes. En los Crawley Gardens él ya no dispone de un jardín al que pueda acceder libremente y que tenga intimidad. Ahora vive en un ático, en una casa que ha sido preparada para convivir con varios inquilinos. Sin embargo, su modus operandi no cambia demasiado. Sigue saliendo de noche a los pubs para encontrarse con chicos generalmente jóvenes que pueda llevarse a su casa. Una vez están en su casa, les da de beber, les hace escuchar música, duerme con ellos y hace lo mismo que hacía antes. Los estrangula por diferentes medios o los ahoga en la bañera. Una vez ahogados, hace lo mismo que hacía antes. Les da su baño ritual, los acaricia, les pone la ropa interior y los calcetines y duerme con ellos en la cama hasta que los signos de descomposición hacen demasiado difícil mantenerlos allí. Y pensaréis,
¿cómo hacía ahora para deshacerse de los cuerpos? Bueno, ahora lo que hacía era descuartizarlos, igual que hacía antes. Los metía en bolsas de plástico y los guardaba en las alacenas y armarios de su casa. Para enmascarar un poco el olor que generaba la descomposición de los cuerpos, se había comprado una gran cantidad de desodorantes en barra que dejaba colocados alrededor de las bolsas, con la esperanza de que eso de alguna manera ayudase a que fuese un poco más fácil convivir con el hedor. A menudo cortaba partes de los cuerpos, como las manos o la cabeza, y los servía en la cocina de su casa. Su intención era deshacer la carne de los huesos para que fuese más fácil deshacerse de la carne, ya que la iba a tirar por el desagüe del inodoro. Más adelante, cuando se le preguntó por qué hervía los cráneos, dijo que era la manera más fácil de que el tejido se separase del cráneo y de alguna manera se disolviese un poco en el agua hirviendo, al igual que los contenidos de la cabeza, que él esperaba que de alguna manera se deshiciesen y se evaporasen. Lo mismo hacía con las manos, pero este método obviamente no era infalible y muchas veces trozos grandes, relativamente grandes de piel y carne y algún que otro pequeño hueso se iba por el desagüe junto a la carne. Y esto nos lleva al principio de la historia, cuando los vecinos empezaron a darse cuenta de que las tuberías no funcionaban correctamente. De hecho, es curioso que cuando detectaron el problema y fueron a mirar en la fosa séptica qué es lo que estaba pasando y vieron trozos como de carne y algún que otro huesecillo, cuando fueron a revisarlo con el primer fontanero, Dennis Nilsson hizo un comentario bastante grotesco. Dijo, vaya, parece que alguien ha tirado sus Kentucky Fried Chicken por el váter. Pensándolo, es de bastante mal gusto el comentario, porque él precisamente sabía lo que estaba viendo. En los más o menos 2 años que Dennis Nilsson vivió en su piso de los Crawley Gardens, allí murieron John Howlett, Graham Allen y su última víctima, Stephen Sinclair. Sin embargo, hubo 2 chicos que consiguieron escapar, y estos fueron Paul Knopp, la primera de todas las personas que llevó a su piso, al cual no mató a propósito, lo dejó ir, y Carl Stoddard, que consiguió milagrosamente escaparse de sus garras. Él fue una de las personas que habló en el juicio contra Dennis Nilsson y explicó lo que había ocurrido. Al parecer se habían conocido en un pub de Londres, como Nilsson conocía a prácticamente todas sus víctimas, y se habían ido a la casa de este con el pretexto de mantener relaciones sexuales y escuchar música mientras bebían algo de alcohol, como siempre. Stoddard se quedó dormido o se desmayó de alguna manera a causa del alcohol, y cuando recobró la conciencia recuerda escuchar la voz de Dennis Nilsson diciéndole «estate quieto», mientras lo ahogaba en la bañera. En un primer momento pensó que lo que estaba pasando era que se estaba ahogando con la cremallera del saco de dormir donde estaba durmiendo, pero luego se dio cuenta de que era Dennis Nilsson el que le estaba ahogando. Volvió a perder la conciencia y en otro momento se dio cuenta de que estaba siendo ahogado en la bañera y no pudo luchar demasiado contra ello, perdió la conciencia y por algún motivo Dennis Nilsson, al dejarle inconsciente, decidió que no lo iba a matar, que lo iba a dejar vivir y lo iba a intentar convencer de que se había ahogado en realidad con el saco de dormir y que Dennis Nilsson era el que le había salvado la vida. Stoddard escuchó esto y no parecía tener mucho sentido para él, pero no estaba en condiciones de discutir en ese momento porque durante bastante tiempo, unas cuantas horas, creo que un par de días, no hacía más que desmayarse y volver a recobrar la conciencia y volver a marearse. En realidad esto seguramente a causa de la falta de flujo sanguíneo al cerebro que le había causado el estrangulamiento y el ahogamiento en la bañera. Entonces, cuando tuvo las fuerzas suficientes, le dijo: si es verdad lo que dices de que me estaba ahogando con el saco de dormir y que tú me salvaste, ¿por qué recuerdo que yo estaba bajo el agua? Y a esto Dennis Nilsson le dijo: te puse bajo el agua porque estabas en shock y quería despertarte de alguna manera. Esta fue su excusa y parece que Stoddard no se la creyó demasiado, pero aún así no podía estar seguro y lo único que podía hacer, ya que se podía ir, era irse, coger un tren a su casa y olvidarse del asunto para siempre. Podría parecer que Dennis Nilsson era un asesino sanguinario, con una sangre muy fría, pero en realidad parece que él también sufría bastante intentando de alguna manera frenar estas fantasías suyas. Él intentaba por todos los medios no recaer en esto, intentaba hacer horas extra en el trabajo, intentaba distraerse de otras maneras, intentaba no recaer, pero al final parece que algo siempre lo llevaba a matar. Quería poseer a alguien de tal manera que nunca lo fuesen a abandonar, quería que fueran suyos para siempre. Y bueno, para esto hay muchas explicaciones psicológicas y psiquiátricas que no están del todo claras. El perfil psicológico de Dennis Nilsson tampoco ha sido un perfil
excesivamente claro, se ha comparado con otros asesinos en series de la historia, pero es un caso bastante complejo que une unas fantasías que quizás vienen de traumas de la infancia con una personalidad que quizás tenía unos rasgos psicopáticos que no se vieron y no se pudieron controlar a tiempo. Él mismo no sabía de dónde le venía esta compulsión por matar. Cuando lo arrestaron, uno de los detectives le dijo: ¿por qué, Nilsson? ¿Por qué has hecho esto? Y él dijo: esperaba que tú me lo dijeses. Él siempre se mostró como una víctima y podemos leer unos trozos de las declaraciones que él hizo, de cómo se sentía y de cómo justificaba lo que había hecho. Por ejemplo, él escribió el siguiente poema: nunca estuvo un hombre tan sumamente asustado como para dejar entrever sus sentimientos. Nunca estuvo un hombre tan desamparado para detenerse y reconocer los míos. Aquí podemos ver que, por un lado, él siente que no puede expresar sus sentimientos con libertad, que no puede ser él mismo, y por otro lado ve que los demás no prestan suficiente atención a sus necesidades, que él es un incomprendido solitario que está destinado a pasar su vida así. Dijo que su pérdida de control y la violencia a la que esto le llevaba nacía de la rabia que le generaba la apatía de los demás hacia él. Le pasaba con sus compañeros de trabajo, a los cuales le soltaba peroratas sin final, a las que ellos reaccionaban con mucho hastío y aburrimiento, porque Nilsson al parecer era un hombre al que le gustaba mucho hablar y expresar sus ideas sin tener muy en cuenta si los demás querían escucharlas o no, por lo menos en el trabajo. Y la sentía también con sus víctimas, que al fin y al cabo no lo conocían de nada y no le mostraban todo el interés y afecto que él quizás pensaba que necesitaba y que muy probablemente pensaba que merecía. A este respecto él escribió: todas esas frustraciones se resumían en alguien sentado en mi salón o en mi cama, y todo aquello que era valioso para mí no era más que insignificancias para ellos. Mis ideas, yo mismo, mis emociones, mi amor y mis aspiraciones no les importaban lo más mínimo. La propia vida parecía no importarles lo más mínimo. Creo que les estaba dando una última oportunidad de luchar por algo. Parecía como si sus propias vidas no tuviesen importancia para ellos. La única manera de que escuchasen y de que me tomasen en serio era aplicar esa presión. Y sigue: no tenían que escucharme más y yo no tenía que hablar más. Había intentado comunicarme con ellos, pero habían elegido dejar de escuchar. Me importaban lo suficiente como para matarlos. Me activaba con su silencio, con su rechazo a todo lo que yo era. Yo estaba inmerso en mi autodestrucción principalmente. Me estaba matando a mí mismo, pero siempre fue aquel a mi lado el que murió. Quizás como un ejercicio para entender su propia psique, Dennis Nilsson elaboró una serie de libritos llamados El hombre monocromo, The Monochrome Man, en los que encontramos una serie de dibujos con notas al margen. Explica observaciones sobre cómo matarlos, sobre el proceso, y se ven dibujos más o menos explícitos de los cuerpos a los que les había quitado la vida. Es casi como un estudio de su modus operandi. Son las fotos de los asesinatos, son explicaciones de por qué lo había hecho, son explicaciones de lo que se le pasaba por la cabeza y son también casi como tutoriales de cómo llevar a cabo según qué cosas. Hay un apartado en el que dice cómo desmembrar un cuerpo. Hay también alguna ilustración que nos explica más o menos la distribución de los cuerpos en su casa. Hay un dibujo en el que se ve un cuerpo yaciendo en el suelo de la cocina y a su lado se ve un agujero en el suelo de madera en el que hay un cuerpo. No se sabe si estos libros eran un intento para entenderse a sí mismo y quizás alguna vía de escape para intentar no matar, o era una manera de deleitarse en su acto asesino. Él dio quizás una pista de lo que se le había pasado por la cabeza durante estos años en una entrevista que dio para la televisión. On a weekend I would sort of pull out the floorboards and I find it totally unpleasant and get blinding drunk so I could face it and start the dissection. On the kitchen floor. Mm-hmm. And I'd go out and be sick outside in the garden, haul the body out onto the floorboards, put it on the sheet, and then cut it out. Thank you, Michael, and hello. Dennis Nilsson, the man who once called himself the murderer of the century, tonight starts a life sentence for 6 murders in North London. He once boasted he could have killed 500 people had he not been stopped. The judge at the Old Bailey said he should stay in prison for at least 25 years. Dennis Nilsson murió el 10 de mayo del 2018 en el hospital de York a causa de un embolismo pulmonar y su cuerpo fue incinerado en junio del 2018. Bueno, y esta es nuestra historia de hoy. Decidme qué pensáis.
¿Fue Dennis Nilsson una víctima de las circunstancias de su vida, de los traumas de su infancia? ¿O era simplemente una mente psicopática que tenía tendencias a la necrofilia y de alguna manera pasó inadvertido para la sociedad durante demasiado tiempo? ¿Cuál es vuestra teoría? De paso, que nos dejáis vuestro comentario abajo, nos podéis dar un like para que sepamos que os gusta lo que estamos haciendo y podéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras historias. Y nada más, muchas gracias por haberos quedado hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!